Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 6 al 7. Si lo tienen, pueden decir amén. También aquí está en la pantalla de la escritura. Vamos a leer esta porción juntos. Dice así la escritura: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Lean esto conmigo: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Señor, gracias porque tú ves cada uno de nuestros corazones. Tú ves más allá de la apariencia, Señor. Tú miras la condición de nuestro corazón. Tú miras el amor que tenemos por ti. Ayúdanos, Señor, de tener un corazón conforme al tuyo y no olvidarnos de tu nombre y no olvidarnos donde tú nos has puesto por tu grande misericordia. En el nombre de Jesús, amén, amén. Puede sentarse. Esta mañana vamos a estar meditando sobre el tema un corazón según el corazón de Dios. Un corazón según el corazón de Dios. Muchas veces nosotros juzgamos a las personas por su apariencia. En esta ocasión, al crecer, a mí siempre me gustó jugar el básquetbol. Y mientras jugaba el básquetbol, a veces me daba la oportunidad de seleccionar a las personas que iban a ser parte de mi equipo. Y era obvio que yo, al ver las personas, lo primero que miraba era su estatura y qué ancho estaba la persona. Porque dije, si está alto y ancho, hay probabilidad que vamos a ganar. Y en muchos de esos casos, la historia fue diferente. Se miraban altos y anchos, pero no podían jugar muy bien el deporte, a lo contrario a otros jugadores que yo no había seleccionado. Es la misma historia de nuestra vida. A veces nosotros juzgamos por la apariencia, pero después nos sorprendemos cuando el resultado es completamente diferente. Tomamos decisiones basadas nosotros en lo que vemos, y a veces nosotros mismos en el contexto de Dios decimos: Dios, tú podías usarnos aún más si mantengo esta imagen o esta apariencia. Pero esta es la verdad. Y la verdad es esta: que la apariencia no siempre es el mejor indicador del éxito. Dile a la persona que se emocionó, dijo: voy a comprar una casa del año, se mira nueva y hermosa, vive en esa casa, pasan los meses y empiezan a surgir los problemas que no se hicieron bien la primera vez. Uno compra el mejor vehículo y se emociona, pasa el crédito y después no evalúa su economía. Y aunque el carro se mira hermoso, uno no lo puede sostener económicamente. Y lo que surgió hermoso, lo que surgió de bendición, al fin no fue así. Dios enseñó esta verdad mucho más antes que nuestra cultura moderna. Y esto lo vemos cuando Él estaba escogiendo el rey de Israel, y Él dejó algo muy claro: que Dios no mira lo externo como nosotros los seres humanos somos, sino que Dios mira el corazón. Para entender un poco del contexto, vemos esa historia de cómo Israel escoge lo que él ve delante de él. Surgió en los tiempos bíblicos, específicamente en Primera de Samuel, que antes de Samuel Dios estaba juzgando al pueblo de Israel por medio de jueces. Y así estaban por aproximadamente 450 años, hasta que Samuel surgió y llegó a la vejez, después que desde niño él servía a Dios. Su mamá se llamaba Ana
Ana no podía tener hijos, le clamó a Dios y dijo: Dios, si tú me entregas un hijo, yo me comprometo a que él sea una persona dedicada a tu servicio. Nació Samuel, y así como ella dio el voto de la palabra, lo entregó con el sacerdote Elí para servir en presencia de Dios. Y Samuel estaba entregado a la obra de Dios, y Dios había usado a Samuel para juzgar a Israel. Y vemos ahí que cuando Dios lo levantó para juzgar a Israel, cuando Él lo levanta para juzgar a Israel, vemos que Dios lo empieza a usar, pero llega el tiempo que llegó a su vejez. Y cuando Él llegó a su vejez, ya el pueblo estaba preocupado porque los hijos de Samuel no siguieron sus mismas pisadas, sino que ahora ellos no seguían los caminos del Señor, y los ancianos se juntaron y estaban preocupados. Hicieron una junta todos los ancianos de Israel y le dijeron estas cosas, y encontramos eso en 1 Samuel capítulo 8 versículo 5. Dice: y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces, ya después de mucho tiempo, Dios usar profetas, ahora el pueblo de Israel estaba pidiendo a Samuel que Dios escogiese entre ellos un rey. Pero eso es algo muy interesante, porque entristeció a Samuel muy profundamente, porque están diciendo: ¿por qué estás seleccionando, decidiendo tener un rey, cuando realmente tú tienes al rey Jehová de los ejércitos que te defiende? Pero en el pueblo de Israel, como todos nosotros, vemos las cosas por las apariencias. Y el pueblo de Israel, cuando era atacado por otros imperios, por otros reinos, por otras tribus, miraban que tenían a un rey que los representaba. Y usualmente ese rey tenía gran porte y demandaba autoridad. Pero Israel no estaba acostumbrado a tener un rey, un ser humano que los representase, sino que iban a la batalla, iban los jueces, iba el profeta, y el profeta comunicaba de parte de Dios lo que Dios iba a hacer en esa guerra. Estaban cansados, estaban fatigados, y aquí es donde nos encontramos en esta historia. El pueblo de Israel decidió seleccionar un Dios, y Dios le dijo a Samuel: mira, no te sientas triste, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Entonces le dijo: pero adviérteles de eso, si ellos deciden tomar un rey humano, esto va a acontecer. Va a haber impuestos, van a ser tomados sus hijos para ir a la lucha, a la guerra, y obviamente van a querer entregar tierra para el gobierno poder trabajar. Iban a estar en gran servidumbre. Pero el problema, como vemos aquí, no fue Samuel, sino que era ahora que el pueblo de Israel ya no confiaba en su Dios, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que una y otra vez los había liberado. Ahora querían ver algo físico, algo fuerte, y aquí Dios quería dar la enseñanza: que no todo lo que brilla es oro, que no se fuesen por la apariencia. Entonces, después de Samuel explicarle al pueblo de Israel: mira, estas van a ser las consecuencias, vemos en el capítulo 8, 19 que dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Ya esta etapa, aún ante escuchar de parte del profeta Samuel las consecuencias de tener un rey humano, sus corazones ya estaban endurecidos. Y cuando un corazón está endurecido, aún ignora la advertencia, pero el corazón de ellos se iba endurecido. Entonces Dios les concede que ellos a levantar un rey por la primera vez en toda la historia de Israel. Y aquí nos encontramos con un personaje llamado Saúl. Y vemos en 1 Samuel capítulo 9 y 2, cuando Dios elige a rey, esta es la característica que Dios habla sobre Saúl. Y dice en 1 Samuel 9:2: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Mira que está al lado tuyo, te miras joven y hermoso, aunque no se lo crea. Y dice: entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Dile: tú eres el más hermoso del templo Betania. Y mira esta indicación:
Porque es muy importante esta descripción que dice la escritura. Dice, de hombros arriba sobrepasa a cualquiera del pueblo. Hombros arriba, ¿qué significa eso? Hace referencia a su estatura. Era el más alto entre todo el pueblo. Y ciertamente ante los ojos del pueblo de Israel, el más alto, el más robusto. Queremos que ese sea nuestro rey. Entonces Dios los había elegido, pero cuando Dios elige a una persona, Dios no comete errores. Pero Dios quería enseñarle al pueblo de Israel que ellos tenían que ir más allá de las apariencias. Por tanto, Dios seleccionó a Saúl, un hombre alto, de hombros arriba, que sobrepasaba a cualquiera de pueblo. Entonces, la descripción de Saúl definitivamente impresionaba a los demás. Era alto, era atractivo. Él comenzó bien, pero con el tiempo vemos que él empezó a descuidar su corazón. El pueblo de Israel estaba yéndose por lo que veía, pero no por las características y el corazón de Saúl. Así como en muchas veces en nuestra vida hacemos decisiones y elegimos rutas que vamos a tomar basado en lo que vemos, pero no examinamos si realmente es la dirección o la circunstancia que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces Dios había elegido a Saúl. Vimos su característica, que era una persona a la vista robusta, a la vista una persona muy alta, con buen porte, que iba a representar ahora bien a Israel, que cuando iban a entrar a una guerra, ahora iba a entrar el rey, sus jinetes y todos con él a luchar. Y cuando los otros pueblos hubieran visto, vieran ellos ahora sí tenido temor, porque tenían a un ser humano que iba a representar a Israel. Pero como les mencioné, el pueblo de Israel no sabía el corazón de Saúl. Y ahí es donde vemos a través de la historia, en capítulo 10, versículo 8, vemos ahora la característica de Saúl, que esa persona alta, más que todo el pueblo, robusta, empezó ahora a revelar su corazón y su carácter de cómo él era. En 1 Samuel 10, 8, vemos que el profeta Samuel le dio una instrucción a Saúl. Y dijo, estas son las instrucciones que él le dijo en 1 Samuel 10, 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Estas fueron las instrucciones que recibió de parte del profeta Samuel, Saúl. Y estas instrucciones se miran como cualquier cosa, pero Dios lo iba a colocar en una situación para probar su corazón. ¿Qué indicaba esas instrucciones que Dios le había dado? Primero le dijo que él tenía que esperar al profeta Samuel. Iba él a descender para ofrecer sacrificios y holocaustos y ofrendas de paz. Entonces, ¿qué indica esto? Que el orden correcto era que la función de un rey no era ofrecer holocaustos, era el rol de un profeta o de un sacerdote. Entonces él no debería de hacer eso. También le dijo que esperara 7 días. Dile que está a tu lado, espera. ¿Y quién entre nosotros nos gusta la espera? Vivimos en un país donde todo lo queremos rápido e instantáneo, donde si es más de un minuto lo que queremos recibir, nos desesperamos. Por aquí ahora Dios estaba probando su corazón. Dijo, tienes que esperar 7 días. Dice, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Cuando le dije y te enseñe lo que has de hacer, ahora Dios le estaba enseñando que Saúl no debería de él actuar bajo impulso, sino esperar en la dirección del Señor. Entonces acontece, esas instrucciones, vamos unos versículos después, se levanta una guerra, se está acercando a los filisteos. Saúl levanta un ejército de 3,000 personas, pero viene los filisteos con mucho más grande ejército. Y ante ver la muchedumbre del ejército de los filisteos, los soldados israelitas se asustan y empiezan a huir.
Y Saúl se queda desesperado y dice, se me está yendo a la gente, ¿qué voy a hacer? Las instrucciones fueron, ¿se recuerdan la profecía de 10:8? Que él tenía que esperar al profeta Samuel para que él diera los sacrificios y ofreciendo holocaustos y esperar 7 días. Ya había pasado los 7 días, estaba esperando y se desesperó y dijo, no creo que va a llegar Samuel. Él es el profeta, él es el hombre de Dios. Él habló, pero no creo lo que él dijo es correcto, porque ya está pasando los 7 días. La espera nos procesa. La espera moldea nuestro carácter. La espera revela lo que está en nosotros. Entonces él se desesperó y tomó la iniciativa de ofrecer holocaustos. Y dicen, pues ¿qué es la gran cosa? Estaba ofreciendo adoración, holocaustos al Señor. Pero no era la persona indicada. Dios le dio las instrucciones que debería de ser Samuel, no él como rey. Porque él ya había manchado sus manos en guerra. No era para él el lugar. Él tomó ese lugar, él hizo alocadamente esa decisión en desesperación. Y en 1 Samuel capítulo 13 y 14, vemos entonces cómo Samuel después se presentó y le dijo, entonces Samuel dijo, Saúl, locamente has hecho porque no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. No había guardado las instrucciones de Dios. No era obediente ante lo que Dios había indicado. Dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Están siguiendo la historia? El rey que Dios estaba buscando era una persona, un hombre conforme a su corazón. No dijo que haya ido a Harvard, que tenga muchos estudios, que en la apariencia se mire robusto, alto, fuerte, ojos azules. Busco un varón conforme a mi corazón. Y a veces nosotros decimos esto, ¿sabes que a veces las pruebas y las dificultades moldean tu carácter para el crecimiento? Pero aquí en este contexto y esta verdad, para Saúl, la prueba y la dificultad no estaba moldeando su carácter, estaba revelando lo que ya estaba dentro. Y las pruebas ciertamente no nos hacen más fuertes. Las pruebas revelan la fe y la confianza y la obediencia que tenemos hacia Dios. Es en la prueba, en la dificultad, que se manifiesta la fe que está en nuestros corazones. Y en este contexto Samuel manifestó que no había confianza hacia lo que Dios había dado. Se confió en su poder, en su habilidad, en su título de rey, pero no en las instrucciones del Dios poderoso que lo afirmó como rey. Entonces vemos que la presión no crea carácter, sino lo revela. Y ahí vemos en una circunstancia un poquito del corazón de Saúl. Miramos que su corazón no había plena obediencia a Dios ni confianza plena. Ahora había confianza propia. Y a veces si pasan las cosas unas veces, decimos, bueno, fue un error, fue una circunstancia, todos tenemos oportunidades, yo sé que va a aprender, va a ser diferente. Y para sacar las dudas, la Escritura nos deja otra circunstancia para enseñarnos un poco del corazón de Saúl. Y eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 15, 8 al 9. En este contexto, Saúl es ordenado de parte de Dios a destruir a todos los amalecitas. Porque los amalecitas era un pueblo que cuando habían salido de Egipto estorbaron que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Se contrapusieron en la voluntad y el propósito de Dios. Y a esta temporada, aunque aconteció muchos años, ya les estaba cayendo el juicio. Y para Saúl las instrucciones fue: mata a todo. Animales, rey, todo. Pero vemos en esta historia que Saúl obedeció solo parcialmente, preservando la vida del rey
y quedándose con un poco del ganado. En 1 Samuel 15, 8, 9 dice la escritura: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, y a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué fue el mandato de Dios? Ayúdenme. Destruir por completo a los amalecitas. ¿Qué hizo Saúl? Preservó al rey y se quedó con lo mejor ganado. Vamos a dar la duda. Bueno, se quedó con mitad del ganado, lo mejor del ganado. Ya todo lo que era débil y flaco, eso sí hay que matarlo. Otra vez vimos otra instancia del corazón de Saúl. Y mira cómo Saúl empieza a hablar ante el profeta Samuel, porque Samuel es el que Dios usaba para hablar de parte de Dios. Cuando fue confrontado por Samuel, en vez de decir, bueno, sí pequé, en contrario como David, sí pequé, hice mal, se justificó. Y vemos en el versículo 19, 21, dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová? Y Samuel respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. El profeta Samuel dijo: ¿no has obedecido? Saúl responde: he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, a ovejas y vacas, las primicias de anatema. Y miren esto, escuchen esto: para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Dios, al profeta Samuel, bueno, que era el representante de Dios: hice esto. Yo sé que no lo obedecí completamente, pero hice esto y me quedé con un poquito de ganado para ofrecerte sacrificios. Falsa piedad. Pero ¿qué estamos aprendiendo? La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Dios no le dijo que ofreciera sacrificios, Dios le dijo que destruyera todo. Dios se interesaba más en la obediencia que los sacrificios, como Dios se interesa más en nuestra obediencia que en nuestros sacrificios. En 1 Samuel 15, 22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en sus holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué Dios quiere de nosotros? La obediencia. Dios, yo dio diezmo, soy fiel, asisto, hago X, Y, Z. La obediencia. Dios no estaba interesado en sus holocaustos, estaba interesado en la obediencia. Pero ¿qué indica la obediencia? Indica la condición del corazón. La segunda circunstancia para removernos de la duda: primero vimos en la vida de Saúl cómo respondió, no obedeciendo por primera vez el mandato del profeta Samuel, y por segundo, otra vez, no obedeciendo. Y aquí Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel: mira lo que has escogido con tu mirada. Mira lo que has escogido con tu mirada. Iglesia, debemos de guardarnos de elegir y seleccionar decisiones en nuestra vida bajo lo que miramos. ¿Por qué tan callados? Aleluya. Dios es misericordioso, y eso es algo verídico. Pero también Dios tiene un hasta aquí terminamos. Mi gracia se extendió, mi perdón se extendió, pero el corazón se sigue endureciendo y no hay arrepentimiento. Entonces, ¿qué aconteció ahora con Saúl? Dios lo desechó como rey para buscar a otro. Nadie aquí que está presente, incluyéndome a mí mismo por primero,
es exclusivo. Porque si yo no predico, Dios levanta 20. Si yo no hago algo que Dios me está llamando a hacer, Dios levanta 30. No con la habilidad, conforme a su corazón. Entonces, llegó hasta aquí. En capítulo 15, 26, ahora vemos de cómo ya Samuel va y amaba a Samuel mucho a Saúl, lo amaba con su corazón realmente. Pero Samuel era una persona obediente a Dios, entregada a Dios. Y nos relata la historia en 1 Samuel 15, 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Perdió su privilegio. Pero no fue a la noche y la mañana. Fue un proceso. Pero mientras estaba aconteciendo eso, ya lo había desechado. ¿Y qué hizo Dios? Levantó a otro. Elías dijo: soy el último profeta que no ha doblado rodillas ante los Baales. Y Dios dice: tengo miles y miles que aún no han doblado rodilla ante los Baales. No eres el único. Busco a alguien conforme a mi corazón. Entonces vemos aquí que Dios no lo desechó por un error aislado, porque vimos su rebelión continua, sino por un corazón que ya no respondía ante Dios. Y cuando un corazón está encerrado, Dios ya no lo puede usar, porque opera en su sabiduría, opera en su habilidad y no en la dirección de Dios. Entonces nos relata la historia que es desechado como rey. Y que el profeta Samuel, ante ver lo que Dios había dicho, aunque amaba mucho a Saúl, dice que comenzó a llorar. Dice versículo 35: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, porque Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Empezó a llorar por la vida de Saúl. Dijo: el primer rey, el que Dios la primera vez había elegido. Y ojo, como les mencioné, Dios no se equivocó, estaba enseñando una lección a Israel. Pero empezó a llorar. Y en el próximo versículo del capítulo 16:1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para no reinar sobre Israel? En otras palabras, diciendo: hey, haga amor. Ya no llores del pasado. Yo sigo obrando el día de hoy. Yo sigo operando, sigo transformando, sigo haciendo. La iglesia del Señor, aunque uno esté o no esté, seguirá hacia el frente. Aquellos que están enamorados, así como se hacía, así como operaba, así como trabajaba, así como cuando estaba aquel líder, aquel y aquel, etcétera. Dios sigue obrando. Dios sigue trabajando. Dios sigue alcanzando. Y vemos ahora que Dios lo envía a seleccionar, elegir el próximo rey. Y aquí las historias nos van a narrar el contraste, la diferencia de este rey de apariencias y este próximo rey que es llamado David, de cómo fueron sus inicios. Y miren cómo fueron los inicios de este rey. Y nos regresamos al texto base que encontramos en 16:6. Dios la había llamado, y entre ellos estaba Isaí de Belén. El profeta Samuel va a Belén y habla con el papá. Y luego miren esto: al profeta Samuel llegar, en el versículo 6 dice esto: aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías. ¿Quién vio a Elías? El profeta Samuel. Y miren lo que dijo. ¿Y quién era Elías? El hermano mayor de Saúl. ¿Y qué dijo? Y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Samuel, el varón de Dios, el hombre de Dios, el profeta de Dios, él mismo cayó por lo mismo, por dirigiéndose por lo que ¿qué? I see you, bro. Este es ciertamente el ungido de Dios.
Este es el que Dios va a levantar. Este es el que Dios va a usar. Y mire cómo Dios le respondió. Jehová le respondió a Samuel, versículo 7: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Señor, envíame mi esposo, pero está chaparrito. Eso no quieres, quieres uno alto. El alto no te va a ayudar a cambiar tus hijos con los pañales. No te va a ayudar a bañarlos, amén, hermano. Cuando te enfermes, a lo mejor no va a estar ahí. Pero el chaparrito ahí listo. Ay, cuando seas mía. Bueno, no me salgo del tema. Pero a lo mejor es la resolución en el año 2026 para algunos de ustedes. Señor, envíamelo, ¿verdad? Pero estamos como el profeta Samuel. Que no más me la entienda, no es malo querer a alguien que se mire bien. Eso es normal, es ser humano. Pero no hay que ignorar la porción del corazón. Bueno, regresando al tema. Y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira a su corazón. Ok. El profeta Samuel vio el primero, dijo: ciertamente este es. Ay, Dios lo exhortó. Y mire cómo sigue diciendo el texto en el versículo 8: entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Isaí tenía 8 hijos, en el cual uno de ellos, el menor, era David. Pero Isaí presentó a sus 7 hijos primero. ¿Por qué nunca Isaí dijo: tengo un hijo más que está en el campo? Sino mismo Samuel preguntó: ¿hay alguien más? ¿No te has sentido menospreciado entre tu familia? ¿No te has sentido menospreciado en la iglesia? David en sus comienzos ni había sido considerado para ser presentado por su padre ante el profeta Samuel. Pero como dicen por ahí, pero hay un Dios. David ni en cuenta. Él era un pastor por oficio. El ser pastor de ovejas no era un oficio muy de altos rangos. Nadie podía pensar: de un pastor de ovejas puede salir un gran rey. Era menospreciado entre su familia, ni era considerado. Pero mientras él estaba cuidando el redil, ahí Dios estaba con él. Y Dios, que vela sobre toda la humanidad, lo vio. Vio a David y miró algo en su corazón. Y ahí es donde vemos, donde dijo Samuel 11: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. ¿Cómo que ese no? Pero Dios lo vio y Dios lo llamó donde él estaba. Y nos relata la historia en el versículo 12, donde dice: envió pues por él, y él hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Fue Dios que lo vio y lo eligió a este segundo rey. Y donde Dios hace y quiere enseñarle al pueblo de Israel, nos enseñan a nosotros el contraste. Porque ya el pueblo de Israel se fue por la finta, se fue por lo que vieron. Pero ahora Dios levanta este segundo rey para mostrarle al pueblo de Israel
lo que Dios busca. Un hombre, un rey que era un hombre conforme a su corazón. El Nuevo Testamento también relata a David, un hombre conforme a su corazón. Entonces, si David es el ejemplo de un hombre conforme a su corazón, ¿qué implica eso? Bueno, vamos a ver la escritura, el carácter y el corazón de David. Porque ya vimos el carácter de Saúl, de cómo respondió en sus circunstancias y situaciones con desobediencia y autosuficiencia. Pero vamos a ver y aprender de David, de cómo Dios lo dice, él es un hombre conforme a mi corazón. Entonces vamos a ver qué tipo de corazón él tenía. Yo creo que si nosotros adoptamos esos principios de cómo David manifestaba, tenía su corazón, y le adoptamos para nuestra vida, Dios nos puede usar grandemente. Entonces, primero vemos que David tenía un corazón adorador. ¿Cuántos adoradores hay aquí en Templo Betania? Y la adoración es algo más que hacemos el domingo. La adoración debe de ser un estilo de vida. David, me imagino que en el campo, no dice la escritura, porque vemos en este contexto que dice la escritura en el capítulo 16-18 que venía a Saúl un espíritu, dice, enviado de parte de Dios para atormentarlo. Eso es otro tema que podemos explicar otro día. Entonces dice que para él recibir alivio buscaba a alguien que tocaba el arpa. Y entre los siervos recomendó a David y dijo en 1 Samuel 16-18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. David podía tocar el arpa, pero no me atrevo yo a decir que ahí cuando la tocó con Samuel fue su primera vez. Él tenía un estilo de vida de adoración, y mientras él cuidaba las ovejas, él usaba su arpa. Adoraba al Señor. Aún los salmos en el cual nosotros leemos y somos bendecidos por ellos, son salmos que adoran, que exaltan el nombre del Señor. Mira la diferencia. David tenía un corazón que adoraba a Dios. Él era un adorador. Y el adorador verdadero no adora en base de las circunstancias. Tengo o no tengo, me das o no me das. Aunque tenga o no tenga, Señor, yo te seguiré exaltando, te seguiré alabando, te seguiré glorificando. Porque si soy un adorador, mi adoración no depende de lo que tengo ni lo que veo, sino depende de tu bondad, de tu misericordia, de tu fidelidad. De lo que tú hablas, Dios, tú lo cumples. Un corazón adorador. ¿Qué es lo opuesto de un adorador? No me gusta el término, pero a gente le gusta. Quejabanza. No me gusta. Quejabanza. Alguien que se queja en alabanza. Pero lo opuesto de un adorador es alguien que se sigue quejando. ¿Y por qué no tengo? Y cuando me des te adoro. Necesito ver para adorarte, para darte las gracias. En vez de Dios, yo lo haré. Porque es algo que está en mí, es mi corazón. Y David tenía un corazón de adorador. En otras palabras, antes de David llegar al trono, David ya tenía un altar. Había un altar en su vida, en su corazón, en su casa, donde él estaba. No surgió la alabanza, la adoración después de ser rey. Surgió mucho antes, porque tenía un corazón adorador. También David, alguien que era conforme al corazón según Dios, tenía un corazón sensible y enseñable. Y es algo que en esta temporada muchos de nosotros batallamos. En una circunstancia, mucho después, capítulo 23, versículos 2 y 4, nos relata en esta temporada ya David estaba huyendo de Saúl. Y vemos ahora que cuando se encuentra en una guerra contra los filisteos, relata la historia 23, 2, 1 y 2. Dieron aviso a David diciendo, aquí que los filisteos combaten contra Keila y roban las eras.
Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Versículo 4. David pues volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, porque yo entregaré en tus manos a los filisteos. ¿Qué hizo David a contraste a Saúl? Consultó a Jehová. Tenía un corazón enseñable. ¿A cuántos de nosotros nos gusta consultar? Nos duele. Queremos hacer las decisiones así, al frío. Y si alguien nos dice algo, no. Y si mi esposa me dice algo, algunas veces no, aunque tienen la razón, right? Pero no nos gusta consultar. Pero ya vemos el corazón de David. Consultó a Dios: ¿iré a esta guerra? ¿Pelearé contra los filisteos? Dios, porque el corazón que no es enseñable llega a la derrota, llega al fracaso. Porque nosotros no somos omniscientes, es decir, no sabemos todo en la vida, no sabemos todo de cómo tratar con nuestros hijos, cómo tratar nuestras relaciones con nuestros cónyuges, cómo dirigir situaciones difíciles. Ayuno y oración, hermano, ayuno y oración, aleluya, ayuno y oración, ayuno. Hay algo más que ayuno y oración. Consultar: Señor, usa a alguien, háblame tu palabra, necesito aprender, no sé todo, ayúdame. ¿Cómo dirijo esta situación con mi hijo? Está entrando por la rebelión, lo miro que tiene pensamientos de suicidio. Señor, se metió en una relación y esa persona es cristiana. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Consulta. No hay que ser movidos bajo impulsos. Le voy a quitar el teléfono, lo voy a esconder ahí en el cuarto y nunca va a salir, para que aprenda. Va a crecer, va a ser independiente. Señor, un corazón enseñable, que cuando te corrija una persona, no te ofendas. A veces sí duelen las correcciones, pero no te ofendas. Filtra: lo que me dijo esa persona, ¿es verdad? A lo mejor mitad lo que dijo no es verdad, pero hay algo ahí que sí habló de mi carácter, que necesito trabajar. David tenía un corazón sensible y enseñable. También tenía un corazón totalmente dependiente de Dios. Relata la historia que había ahora una guerra entre Israel y los filisteos, pero era una guerra ahora diferente. En un lado de una montaña estaba el pueblo de Israel, en el otro estaban los filisteos, y en el centro había un valle entre ellos. Pero en el campo filisteo había un campeón llamado Goliat. Y dice la escritura que él era una persona de estatura grande, 6 codos y un palmo. Pues sépase qué es eso, ¿verdad? ¿Cuánto es 6 codos y un palmo? Para ayudarle y llevarlos a nuestros tiempos y medidas. Los estudiosos dicen que es aproximadamente 9 pies y 5 pulgadas. Nadie en la NBA ha llegado a esa estatura. Es casi como dos yo. Ya se puede imaginar. Diciendo así me escucho chaparro, ¿verdad? Bueno, dice la historia que tenía un casco de bronce. Tenía una cota de malla muy pesada que pesaba 125 libras. Tenía grebas de bronce en las piernas. Tenía una jabalina de bronce, una lanza enorme y una punta de lanza de hierro muy pesada. La punta de lanza de hierro pesaba 15 libras. Y adicional, para añadirle, tenía un escudero que iba delante de él. Antes de pelear, tengo que vencer al escudero primero. La función del escudero era proteger. Es como uno va a comer y pide algo y le da una torta así. Y dice, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, 40
días y noches estaba Goliat retando al pueblo de Israel, que si entre ellos había un valiente, 40 días y 40 noches, y nadie hacía nada. Da en mí, bro. Nah, eso es somebody else. Envía a alguien más. ¿No viste qué tan pesado estaba la punta de la lanza? 15 libras, casi una mano. Esa persona alta, guerrera desde su juventud. No hubo nadie. Pero de repente viene este muchacho de cuidar las ovejas por un mandato de su papá, a que chequeara cómo estuvieran sus hermanos. Les trajo comida, y cuando llegó se sorprendió y se molestó porque vio que estaba todo el pueblo de Israel atemorizado. Usted y yo leemos la Biblia y dice atemorizado, la leemos como si nada. ¿A usted nunca se ha asustado? Ok, digo, gracias. Yo a veces me asusto cuando hay ruidos, de repente me muevo, ¿no? Cuando yo leí esto, todos estaban atemorizados. Yo pienso que estaban así movidos, con temor, temblor, el corazón palpitando. Ellos ante ese reto. Pero se presenta David y relata la historia, que se molesta y va contra ellos, y luego él se pone y dice: yo quiero pelear contra él. Le dice a Saúl. Qué atrevido. ¿No ves, David, lo que está enfrente de ti? ¿No miras a los miles de los otros soldados? ¿No miras lo mismo que ellos ven? ¿No miras lo mismo que aún ve Saúl? Porque Saúl ve lo mismo que ves tú, y tú quieres ir contra él. Pero mira cómo respondió en 1 Samuel 17, 36, 37. Dice: tu siervo mataba a leones y osos, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. David estaba diciendo: mientras yo estaba cuidando las ovejas y los osos, las ovejas, perdón, venía un oso, ¿saben? Venía un oso, venía un león, y yo con la quijada los mataba para proteger a mi redil. En lo secreto, Dios estaba obrando en su corazón. Todo lo que tú haces por Dios en secreto, cuando nadie te ve, todas las llamadas que haces, todas las visitas, todas las veces que regalas Biblia, que vas a evangelizar y nadie te ve en secreto. Había un muchacho cuidando ovejas, luchando contra osos y leones, porque un día se iba a presentar un gigante que todo el pueblo iba a atemorizar. Pero David se molestó porque él estaba retando a Jehová de los ejércitos. El pueblo de Israel y el ejército de Israel no era cualquier ejército. Ese ejército le pertenecía a Dios. Estás retando a Dios, y él se molestó. Entonces lo trataron de dar lo mejor de lo mejor. Dijo: ¿sabes que esto no es para mí? Yo he sido pastor toda mi vida. Se quitó y usó lo que él usualmente acostumbraba, es decir, una onda. Entonces ya era tiempo de la guerra, todos atemorizados. Va David contra él y dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aún yo no vengo con esta onda, porque no fue la onda. Yo vengo en el nombre de mi Dios. Ahora, esto revela el corazón de David. ¿Qué fue el corazón de David? Un corazón completamente dependiendo de su Dios. Es lo que Dios busca. Obviamente lo venció. Para finalizar, David tenía un corazón también hambriento por la presencia de Dios. En un Salmo 27, el cual David escribió, Salmo 27, versículo 4, David dijo estas palabras: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré,
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué era el deseo de David? Estar en la casa de Jehová todos los días. El corazón de David había hambre por la presencia de Dios. Había hambre. Miramos lo opuesto del corazón de Samuel al corazón de David, y miras por qué Dios levantó a David, y miras y aprendemos ahora cómo Dios quiere a nosotros levantarnos, pero necesitamos tener un corazón según su corazón. Que la idea no sea llegar a una posición, llegar a una habilidad o depender de nosotros mismos, sino nuestro anhelo que sea: Dios, yo quiero tener un corazón como el tuyo. Porque al fin de todas las cosas, al fin de nuestra vida, he ido a muchos servicios fúnebres, bastantes, y nunca he escuchado: esta persona tenía 4 casas, 5 carros, todos sus hijos en las universidades. No escucho nada de eso. Era buena persona, X, Y, Z, pero nunca lo material que poseía, nunca también las habilidades, sino cómo era su carácter, cómo era su corazón. Y mira cómo Dios, para finalizar, Hechos 13:22, ve conmigo ahí, terminamos. Hechos 13:22 dice la escritura: quitando les levantó por rey a David, de quien no dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En el Nuevo Testamento, ¿cómo fue recordado David? Un hombre conforme al corazón de Dios, que haría todo lo que Dios quisiese. No su reinado, no sus fallas, no toda la riqueza que él tenía, no los hijos que aún fueron Salomón, el hombre más sabio del mundo. Un hombre, su carácter conforme al corazón de Dios. Iglesia, ¿cómo está nuestro corazón? Lo que hacemos por Dios, lo hacemos por Él. Dependemos de nuestras habilidades. Semi obedecemos parcialmente, o decimos: Dios, no soy perfecto, hay fallas, necesito crecer en muchas áreas, en mi carácter, en mi persona, en mucho, pero algo es cierto: anhelo ser como tú. Pónganse en pie. Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Nuestro corazón es importante. Dios está buscando un corazón conforme a de Él. Alguien que diga: Dios, tengo hambre de ti, quiero conocerte más, quiero aprender más de ti. Mi anhelo es crecer a la estatura de Jesús. Qué admirable la vida de David. Pero David, Dios la había levantado para preparar camino hacia un gran rey, porque en el linaje de Jesucristo David se encuentra ahí, y se levanta este gran rey Jesús, supremo y mayor que todos los reyes, que nunca falló, que anhela nuestros corazones. El altar está abierto si quieres pasar. Dios busca tu corazón. Él ve lo que está en ti. Él ve lo más profundo. Él ve todo. No hay nada que no sea manifiesto ante Él. Pero Él está buscando ese corazón que se conforma ante Él, ese corazón que anhela, que su anhelo es su presencia, que su anhelo es agradarle a Él.
que no le importa la fama, el reconocimiento, los títulos, sino anhela ser y crecer más como Dios.